Señoritas, buenos días con todos. Muy bien, jovencitos, el día de hoy nos corresponde trabajar un tema de comprensión de lectura. El día de hoy vamos a trabajar el tema de textos dialécticos. A este tema se le conoce también como textos contraargumentativos o textos contrapuestos. Este tema forma parte de los llamados textos argumentativos. Entonces, poder entender bien, para poder entender bien qué son los textos dialécticos, vamos a conocer qué son los textos argumentativos. ¿Correcto? Muy bien, la semana pasada trabajamos el tema de relaciones formales, ahora nos corresponde este tema de comprensión. El día de hoy también, muchachos, voy a tomarles un formulario en los últimos minutos de la clase, como la semana pasada, para que resuelvan una práctica de comprensión de lectura. Bien, muy bien, vamos a comenzar. Voy a compartirte el material correspondiente. Dame unos segundos para hacerlo. Dame unos segundos para compartirte el material de los textos dialécticos. A ver, aquí está. Muy bien. A ver, jovencitos. Ahí está, perfecto. Muy bien, jovencitos. Déjame acomodar aquí. A ver. Aquí está. Muy bien, jovencitos. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de los textos dialécticos, llamados también textos contrapuestos o textos contraargumentativos, que están incluidos dentro de los diálogos textuales, que a su vez forman parte de los llamados textos argumentativos. Muy bien. A ver, jovencitos, escúchenme lo siguiente. En primer lugar, nosotros ya sabemos que existen varias formas de clasificar a los textos. ¿De acuerdo? Tenemos la clasificación de los textos que vemos en razonamiento verbal, que son principalmente 4. La clasificación de los textos por su estructura. La clasificación de los textos por su contenido. La clasificación de los textos por su discurso. Y la clasificación de los textos por su continuidad. ¿De acuerdo? Según su estructura, los textos pueden ser analizantes, sintetizantes, centrales, encuadrados y paralelos. Según su contenido, los textos pueden ser solamente de dos tipos: los textos humanísticos y los textos científicos. Muy bien. Según su continuidad, vamos a tener tres tipos: textos continuos, textos discontinuos y textos mixtos. Y según su discurso, vamos a tener 6 tipos de textos: textos narrativos, textos expositivos, textos descriptivos, textos instructivos, textos dialogales y los llamados textos argumentativos, el tema que vamos a ver el día de hoy. Los textos argumentativos, entonces, son un tipo de texto en la clasificación según su discurso. Perfecto.
¿A qué llamamos textos argumentativos, jovencitos? ¿Qué son los textos argumentativos? Los textos argumentativos, muchachos, son aquellos que van a tener la intención de persuadir, de convencer al lector sobre algún asunto determinado, pero siempre presentando pruebas, argumentos o fundamentos. Repito, el texto argumentativo es aquel texto que va a tener la finalidad de convencer al lector mediante pruebas, mediante argumentos sobre algún asunto determinado. Muy bien. Jóvenes señoritas, cuando uno lee un texto argumentativo, puede suceder tres cosas. Los textos argumentativos no dejan indiferente al lector porque intentan convencerte de algún asunto. Entonces, cuando uno termina de leer un texto argumentativo, puede suceder tres cosas. La primera de ellas, que el lector se deje persuadir completamente por el autor. Entonces, terminas de leer tu texto argumentativo y dices, pues sí es cierto, ¿no? Estoy de acuerdo en todo lo que dice el autor. Puede suceder eso. En, eh, puede suceder también un segundo caso. Uno lee un texto argumentativo y dice, no, a mí me parece que los argumentos que sostiene el autor son débiles. Me parece que está equivocado. No le creo nada de lo que dice el autor. Puede suceder eso también. O puede suceder una tercera situación. Uno termina de leer un texto argumentativo y dice, estoy de acuerdo en algunos puntos que sostiene el autor, pero no en todos. Es decir, estás de acuerdo solamente en algunos aspectos de lo que manifiesta el autor, pero no en todo lo que dice. Entonces puede suceder estas tres situaciones cuando uno lee un texto argumentativo. Muy bien. Podemos decir de los textos argumentativos entonces, son aquellos que desarrollan temas que se prestan a controversia, sosteniendo o defendiendo una posición, una tesis, a partir de una o varias razones, argumentos. En general, el objetivo de un texto argumentativo es convencer a otros de su postura, mostrando la validez de sus razonamientos. Para que esto ocurra, se suele presentar razonamientos e información objetiva que respalden la tesis. Pero esto no sucede siempre. Veremos que también se puede apelar a técnicas emocionales que nos llevan más bien al terreno de la persuasión o las falacias. Recordemos que los textos argumentativos giran en torno de temas que pueden generar un debate, es decir, que deben considerarse controversiales. Así tenemos discusiones sobre temas de simple opinión, de cuestiones de fe o de gusto, hasta debates académicos y científicos de gran envergadura. Muy bien. Los textos argumentativos, entonces, jóvenes, tienen la intención de persuadir al lector mediante argumentos sobre un tema determinado. Perfecto. Ahora, los textos argumentativos van a tener dos elementos. El primero de ellos es llamado tesis, posición o postura. La tesis, posición o postura. Y el segundo de ellos es conocido como argumento. Los argumentos. Entonces, jóvenes,
Los textos argumentativos van a tener tesis y argumentos. Muy bien. Ahora, jovencitos, es imposible llamar a un texto argumentativo si no tiene argumentos, ¿no? Es imposible. Si no hay argumentos en un texto, puede ser cualquier otro tipo según su discurso, narrativo, expositivo, instructivo, etc. Pero para llamar a un texto argumentativo debe tener estos dos elementos, tesis y argumentos. Muy bien. Jovencitos, ¿qué cosa es la tesis llamada postura o posición? ¿Qué cosa es la tesis, postura o posición? La tesis, muchachos, es lo más importante que va a sostener el autor en el texto argumentativo. Y va a dar la coincidencia de que la tesis va a ser siempre la idea principal. Es decir, si tú reconoces la idea principal en un texto argumentativo, estás reconociendo también a la tesis. La tesis y la idea principal es lo mismo. Entonces, si tú quieres reconocer a la tesis en un texto argumentativo, haces lo que hacías para reconocer a la idea principal. Te preguntas, ¿cuál es la oración más importante del texto? La respuesta a esta pregunta viene a ser la tesis. Muy bien. Decimos entonces, una tesis es la idea principal de un texto argumentativo y consiste en un compromiso con un tema, en una toma de posición con respecto al mismo o una calificación. La tesis debe ser clara y formulada como una oración, un enunciado general afirmativo o negativo sobre el tema por abordar. No como un título, aún en el caso de que sea uno muy explícito. Por ejemplo, las corridas de toro o el salvajismo de las corridas de toros. Pueden ser tema o el título de un texto argumentativo, pero no su tesis. Las corridas de toros son una tradición salvaje o estoy de acuerdo con el hecho de que se prohíban las corridas de toros, sí podrían ser la tesis de un texto argumentativo porque ponen de manifiesto la postura del autor. Muy bien, jovencitos. Muy bien, señoritas. Claro, ya sabemos que la idea principal es una oración, no puede ser jamás una frase o una palabra. Entonces la tesis también va a ser una oración siempre. Muy bien, la oración más importante del texto. Correcto. El segundo elemento de los textos argumentativos son precisamente los argumentos. Los argumentos. Muy bien. ¿Y qué son los argumentos? Jovencitos, los argumentos son las pruebas, los fundamentos, las razones que van a corroborar a la tesis, que van a confirmar a la tesis, que van a demostrar, que van a sostener a la tesis. Muy bien. Ahora, jovencitos, ¿cómo hallamos al argumento o a los argumentos? Hallamos al argumento o a los argumentos haciendo la siguiente pregunta. Preguntamos el por qué a la tesis. La respuesta a esta pregunta viene a ser los argumentos o el argumento.
Muy bien. Decimos entonces, los argumentos por su parte son afirmaciones que prueban, demuestran, sustentan la validez de la tesis presentada. Es decir, la argumentan. Ellos son finalmente el esqueleto o la arquitectura del texto argumentativo. Características de los argumentos, muchachos. Un texto puede tener uno o más argumentos que respaldan la tesis. Estos tienen diferentes pesos en la argumentación, generalmente. Por ello, es importante hacer una síntesis y un análisis de la información para conocer qué papel juega cada argumento en el texto, pues veremos que casi siempre hay uno que tiene mayor peso. Jóvenes, generalmente los textos argumentativos no traen solamente un argumento, sino varios argumentos. Y en la mayoría de los casos, como dice aquí el texto, los argumentos van a tener distintos niveles de importancia. Generalmente va a haber un argumento principal llamado argumento central y van a haber argumentos secundarios, argumento central y argumentos secundarios. Hay otros textos argumentativos que son de menor cantidad, en los cuales vamos a encontrar argumentos que van a tener el mismo nivel de importancia. A estos argumentos que tienen el mismo nivel de importancia se les va a llamar argumentos equivalentes. Argumentos equivalentes. Muy bien. Ahora, jovencitos, yo te voy a decir a continuación un texto cortito, te lo voy a decir, y tú vas a identificar cuál es la tesis y cuáles son los argumentos. ¿Está bien? Lo pones aquí en el chat. Primero la tesis. El texto es el siguiente. Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. Es el único que ha ganado 3 copas mundiales y además ha anotado más de 1,200 goles. Nada más, ese es mi texto. Pelé es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Es el único que ha ganado 3 copas del mundo y además es el único que ha anotado más de 1,200 goles. Te pregunto, ¿cuál es la tesis de este texto? Ponlo aquí en el chat. ¿Cuál es la idea principal? Pregúntate, ¿no? ¿Qué es lo más importante que se dice en el texto? Ponlo aquí en el chat. ¿Cuál será? Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. Esa es la tesis. Esa es la idea principal, ¿no? ¿Qué es lo más importante que se dice en el texto? Que Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. Muy bien. Ya tenemos la tesis, llamada postura o llamada posición. Ahora, si tú quieres saber los argumentos o el argumento, ¿qué es lo que haces? Pregunta el por qué a la tesis. Jovencitos, hazte la idea de que tú estás conversando con el autor. El autor de pronto está a tu costado, te toca el hombro y te dice, Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos. Entonces, como tú no te quedas solamente con afirmaciones, sino quieres saber razones, quieres saber argumentos, lo vas a mirar y le dices, ¿por qué Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos? Pregunta el por qué a la tesis. ¿Por qué Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos? Entonces,
él te va a responder. ¿Cuál sería el argumento? Te lo he dicho hace un momento. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Aquí hay dos argumentos. Yo te he dicho dos argumentos. El argumento más importante es lo primero que he mencionado. Si tú lo ves, ¿no?, a tu amigo y le dices, ¿por qué Pelé es el mejor futbolista de todos los tiempos? Te va a decir, porque es el único que ha ganado 3 copas del mundo. Es su primer argumento. Segundo argumento, y además, está diciendo, además, segundo argumento, anotó más de 1.200 goles. Es el único que anotó más de 1.200 goles. Correcto. Profesor, ¿cómo nos damos cuenta cuándo es un argumento principal y un argumento secundario? Bueno, tenemos que analizar el texto. Hay indicios que nos va a dar. En este caso, vamos a tener en cuenta el conector además. Si alguien dice además, tú te das cuenta que lo que está mencionando es menos importante que lo anterior, ¿no? Ahí nos damos cuenta que es un argumento secundario. Muy bien, ya está. Facilito. ¿Te das cuenta? Cómo encontrar la tesis, cómo encontrar los argumentos. Ahora, ¿es cierto o no que el texto que yo te he dicho puede que tú simplemente no creas en esto? Dices, no, profesor, a mí no me parece que Pelé sea el mejor futbolista de todos los tiempos, a mí me parece que es Maradona, ¿no? Y me das tus argumentos, por esta razón, por esta razón, por esta razón. ¿Y qué se establece ahí? Se establece un debate, una confrontación de argumentos, ¿correcto? Ahora, jovencitos, los debates son siempre positivos. Es siempre bueno tener debates. ¿Por qué? Porque gracias a los debates, gane quien gane el enfrentamiento, el conocimiento sobre el tema en cuestión se profundiza, se conoce mejor el tema del cual se está hablando. ¿Y esto qué hace? Genera mayor conocimiento. Entonces los debates son siempre positivos. Me refiero a un debate de verdad, ¿no? No al ataque personal, al insulto, ¿no? Me refiero a un intercambio de argumentos. muy bien, jovencitos. A ver, continuamos. Aquí vamos a tener otro ejemplo. Muy bien. Tenemos aquí un texto cortito y vamos a identificar la tesis y el argumento. Dice lo siguiente. Los avances científicos traen consigo una mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. Así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina que permiten hoy en día tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco eran incurables. Texto que tiene 2 oraciones nada más. Entonces, evidentemente, una oración es la tesis y la otra oración es el argumento. Pregunta, ¿cuál es la tesis del texto? ¿La primera oración o la segunda oración? Pregúntate, ¿no? ¿Qué es lo más importante que se dice en el texto? ¿Cuál es la tesis? ¿La primera oración o la segunda? La primera me dice Grisel. Claro, esa es la tesis. Muy bien, Grisel. Los avances científicos traen consigo una mejora de las condiciones de vida de los seres humanos. O dicho de una forma más resumida, ¿no? Podemos resumir la idea principal, esto ya lo sabes, pero siempre conservando la forma de oración. Resúmela
y sigue conservando la forma de oración. No la resumas en una frase porque ahí no puede ser tesis. Es imposible, tiene que ser una oración. Los avances científicos benefician a los hombres. ¿Correcto? Ahora, jovencito, señorita, escúchame lo siguiente. ¿Cómo haces para reconocer el argumento? Ya sabes, imagínate que estás hablando con esta persona. Ya sabes su tesis, ¿no? Él te mira y te dice, los avances científicos benefician a los hombres. Entonces tú, como eres incrédulo, le preguntas, ¿por qué los avances científicos benefician a los hombres? Y él te va a responder, porque así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina, que permiten curar hoy enfermedades que hace poco tiempo atrás eran incurables. Ahí hay un argumento que me parece sólido, ¿no? Claro, ahí se demuestra que los avances científicos benefician a los hombres. Así lo demuestran los continuos avances en el campo de la medicina que permiten tratar con éxito muchas enfermedades que hasta hace poco eran incurables. Perfecto. Muy bien, jovencitos. Muy bien, señoritas. Muy bien. Muy bien, muchachos. A ver, continuamos. Ahora vamos a ver los textos contrapuestos, los textos dialécticos o los llamados textos contraargumentativos, o también se les conoce como diálogos textuales, ¿no? A ver, jovencitos, dentro de los textos argumentativos tenemos muchos subtemas. Hay varios temas dentro de los textos argumentativos. Tenemos los textos contrapuestos, tenemos la estructura de los textos, textos análogos, falacias, paradojas, tonos textuales, intención textual, presupuestos, premisas y conclusiones lógicas. En fin, hay varios temas dentro de los textos argumentativos. El que vamos a ver a continuación es uno de ellos, los llamados textos contrapuestos. Jovencitos, los textos argumentativos son los textos, son uno de los dos textos más habituales en los exámenes de admisión. ¿Correcto? En San Marcos vienen textos argumentativos principalmente y también textos expositivos. Y siempre va a haber un texto contrapuesto, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Siempre va a haber dos textos contrapuestos, mejor dicho. Vamos a tener dos textos argumentativos que van a hablar sobre el mismo tema, pero con tesis y argumentos opuestos o enfrentados. Muy bien. ¿Qué son, jovencitos, entonces, los llamados textos dialécticos, llamados contrapuestos, llamados también contraargumentativos? Jóvenes, los textos contrapuestos son aquellos textos argumentativos, dos o más, que van a tratar el mismo asunto, el mismo tópico, el mismo tema, pero con tesis y argumentos opuestos o encontrados. ¿Está bien? Muy bien. Decimos entonces, los textos, en algunos casos, los textos argumentativos aparecían bajo la forma de un diálogo en el que dos personas están discutiendo sobre un mismo tema, cada una con un punto de vista diferente.
Por ejemplo, si se está debatiendo sobre la pena de muerte, uno de los dialogantes podría estar a favor, mientras que el otro argumentará en contra. Es lo que ocurre en las discusiones cotidianamente cuando dos personas dialogan sobre un tema controversial. En este sentido, tenemos dos textos argumentativos con su propia lógica y estructura. Cada uno de ellos tendrá tesis, argumento central y posiblemente argumentos secundarios para reforzar la posición del dialogante. Muy bien, ¿qué son los textos contrapuestos? Son dos o más textos argumentativos que van a hablar sobre el mismo tema, pero con tesis y argumentos opuestos o encontrados. Muy bien. Aquí tenemos un esquema de lo que es dos textos contrapuestos. Hay un dialogante, hay otro dialogante. Cada dialogante tiene una tesis y uno o más argumentos y están conversando, están debatiendo sobre un tema en común. Muy bien, aquí está. A ver, jovencitos. Aquí tenemos un ejemplo de dos textos contrapuestos. ¿Está bien? Dos textos contrapuestos. Jóvenes, lo que yo te recomiendo que hagas cuando tengas que resolver este tipo de preguntas, cuando tengas que resolver ejercicios sobre textos contrapuestos, es que hagas el análisis antes de ver las alternativas. Es decir, reconoce tesis y argumentos de cada hablante. Eso debes tenerlo bien en claro, tesis y argumentos de cada hablante, porque luego cuando vayas a las alternativas no vas a confundirte al marcar la respuesta. Muchas veces cuando no tenemos estos elementos bien reconocidos nos confundimos. Es habitual, jovencitos, confundir la tesis con los argumentos. Si tú haces el análisis previo, vas a evitar que las alternativas te confundan. Muy bien. A ver, jovencitos, vamos a hacer entonces este análisis previo con estos dos textos contrapuestos. Paco dice lo siguiente. Tenemos la conversación entre Paco y Paul. Paco dice, ¿cuántos accidentes más tendremos que ver para que se termine de una vez con esta barbarie? ¿Hasta cuándo vamos a ver volar por los aires a toreros atravesados por los cuernos del animal? Esto tiene que acabar, dice Paco. Polo le responde, debes entender que torear es un arte. Somos más lo que consideramos así esta noble y valiente actividad, para la cual se exige el sacrificio y dedicación constantes del torero. Este sabe cuál es el peligro al que se expone, pero lo asume como parte indesligable de aquello que ha aceptado como forma de vida. Correcto. A ver, jóvenes, vamos a hacer el análisis previo. Ayúdame. ¿Cuál es la tesis de Paco? ¿Cuál es la tesis de Paco? ¿Cuál es la idea principal, no? De lo que dice Paco. Pregúntate, ¿qué es lo más importante que dice Paco? Lo puedes decir con tus palabras, no es necesario que tú repitas tal como está en el texto.
Ahí está, muy bien, Crispín, correcto. Paco sostiene principalmente que la corrida de toros debe acabar. Eso está en la parte final del texto. Esto tiene que acabar. La corrida de toros tiene que acabar, dice Paco. Entonces, imagínate que tú estás hablando con Paco, ¿no? Y tú lo miras, Paco, quieres saber el argumento, ¿no? Entonces le preguntas, Paco, ¿por qué la corrida de toros tiene que acabar? ¿Y qué te responde Paco? ¿Cuál es su argumento? Ponlo aquí en el texto. Ponlo aquí en el chat. Con tus propias palabras, no es necesario que lo copies tal como está en el texto. ¿Por qué para Paco se deben acabar las corridas de toros? ¿Por qué será, muchachos? ¿Te has dado cuenta o no? Ahí está. Muy bien, Ramos. Paco quiere que acaben las corridas de toros porque la vida del torero está en riesgo, porque el torero puede morir, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a ver volar por los aires a toreros atravesados por los cuernos del animal? Dice. Muy bien, el argumento de Paco es, hay que acabar, bueno, la tesis es, las corridas deben terminar. El argumento es porque la vida del torero está en riesgo. El torero puede morir en una corrida. Correcto. Muy bien. Ahora, pregunta, ¿cuál es la tesis de Polo? Ojo que a veces la tesis puede estar implícita, ¿ya? Puede estar sobreentendida. Pistas. Si tú tienes un texto si tú tienes dos textos contraargumentativos, entonces es fácil determinar, en algunos casos, de que el otro hablante va a opinar lo opuesto al primer hablante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tesis de Polo? Si Paco dice la corrida de toros debe acabar, ¿cuál es la tesis de Polo? ¿Polo quiere que la corrida acabe o que continúe? ¿Cuál será aquí la tesis de Polo? Jovencitos, la tesis de Polo es la corrida de toros debe continuar. Esa es su tesis, solamente que está implícita aquí. Nosotros lo sobreentendemos. Muy bien. ¿Y cuál es el argumento de Polo? Entonces tú le preguntas a Polo, ¿no? Polo, ¿por qué la corrida de toros debe proseguir? Y entonces Polo te va a dar en este caso dos argumentos. Dos argumentos. ¿Cuál es el primer argumento? El toreo es un arte. No podemos acabar con el arte. El toreo es un arte. Ese es un argumento. ¿Cuál es el otro argumento? El otro argumento es que responde a Paco, ¿no? Paco decía que los toreros pueden morir en las corridas. Entonces Polo le dice, es cierto, los toreros pueden morir en las corridas, pero él sabe el peligro al que se expone. Él, por propia iniciativa, a pesar del peligro, decide participar en el toreo. Muy bien, ahí están los dos argumentos. El toreo es un arte
y el torero sabe el peligro al que se expone. Entonces, como él decide libremente participar, genial, que la corrida de toros continúe. Muy bien, ya hemos hecho el análisis básico. Ahora, fíjate, vamos a completar lo que ya hemos reconocido. ¿Cuál es la tesis de Paco? El toreo debe acabar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el argumento de Paco? Paco tenía un argumento nada más. La vida del torero está en riesgo. ¿Cuál es la tesis de Polo? Las corridas, ¿no? El toreo debe continuar. ¿Cuáles son los argumentos de Polo? Hallamos dos. El toreo es un arte, el torero sabe el peligro al que se expone. Muy bien, ahora jovencitos, escúchame lo siguiente. Escúchame lo siguiente. Si tenemos dos textos contrapuestos, ¿no? Si tenemos dos textos contraargumentativos, evidentemente debe haber por lo menos un punto de discrepancia, ¿no? Es decir, un punto en el texto en el cual los hablantes no van a estar de acuerdo. A eso se le llama punto de discrepancia, punto de discordancia. ¿Correcto? Son textos contrapuestos, pues deben tener por lo menos un punto de discrepancia. Generalmente hay más, ¿no? Pero por lo menos un punto de discrepancia. Si no hay puntos de discrepancia, no podríamos llamar textos contrapuestos. Claro. Muy bien. Ahora, jóvenes, los textos contrapuestos pueden tener, aquí sí, solamente hay una posibilidad, pueden como no pueden traer puntos de coincidencia. Es decir, aquellos puntos en el texto, aquellos puntos en los textos en los cuales los hablantes van a estar de acuerdo a pesar de sus discrepancias. A estos puntos se les llama puntos de coincidencia o puntos de convergencia o puntos de concordancia. Muy bien, hay textos contrapuestos que no van a tener puntos de coincidencia, no van a discrepar en todo. Puede ser. Muy bien. Te pregunto, ¿en qué están de acuerdo Paco y Polo? ¿Cuál es el punto de coincidencia entre Paco y Polo? Porque si había un punto de coincidencia. ¿En qué están de acuerdo? A ver si te acuerdas. Aquí en esta diapositiva, ahí también puedes ver la coincidencia. Lee lo que está en rojo. Ahí te vas a dar cuenta en qué están de acuerdo Paco y Polo. Muy bien, Crispín. Claro, ambos están de acuerdo de que el toreo es una actividad peligrosa. Ambos coinciden en eso. Ambos coinciden de que el torero puede morirse en una corrida. ¿Correcto? Ese es un punto de coincidencia. Ahí está. Aquí vamos a poner dos puntos de discrepancia. Pueden haber más, ¿no? Vamos a poner solamente dos. ¿En qué discrepan principalmente Paco y Paul? ¿En qué discrepan principalmente? ¿En qué no están de acuerdo principalmente? Fíjate en las tesis de ambos. ¿En qué no están de acuerdo principalmente?
¿Te has dado cuenta? No están de acuerdo en la tesis, ¿no? Los dos discrepan en ese punto. Los dos tienen tesis opuestas. Paco dice que la corrida de toros debe acabar y Polo dice que la corrida de toros debe proseguir. Entonces, un punto de discrepancia es si la corrida de toros debe continuar o debe acabar. Correcto. Otro punto de discrepancia, ¿cuál sería? Pueden haber varios, ¿no? Te ayudo aquí también. Para Paco, las corridas de toro eran una salvajada. Decían, hay que acabar con esta barbarie. Veía un acto salvaje en las corridas de toro. No veía belleza en las corridas. Era un acto barbárico. En cambio, Polo, en su argumento, fíjate, Polo decía que el toreo es un arte. Para Polo, las corridas de toro son un arte. Entonces aquí hay otro punto de discrepancia. Si podemos ponerlo de la siguiente manera. Si las corridas de toros son un acto barbárico o son un arte. Para Paco son una barbarie, para Polo las corridas son un arte. Muy bien, acá están los dos puntos de discrepancia. Si el toreo debe continuar o no, si el toreo es un acto barbárico o un arte. Muy bien, jovencitos. Si tú haces este análisis previo, antes de ver las alternativas, ya tienes resuelto los textos contrapuestos. Y vas a equivocarte menos, ¿no? Como repito, muchas veces la tesis se confunde con los argumentos, ¿no? Y justamente las alternativas están creadas para que tú te confundas. Entonces, recomendación es que hagas el análisis previo. Fíjate que responder estas preguntas van a ser sencillas, porque ya hemos hecho el análisis previo. ¿Qué sostiene principalmente Paco? ¿Qué sostiene centralmente Paco? ¿Cuál es la clave aquí, jovencitos? Te están preguntando por la tesis, ¿no? La tesis de Paco. ¿Qué sostiene principalmente Paco? ¿Cuál es la respuesta aquí, muchachos? La D, me dice Grisel. Claro, las corridas de toros deben acabar. Facilito. ¿Y Paco y Polo en qué coinciden? También ya lo hemos hecho. ¿Cuál será? ¿La B o habrá otra alternativa? No, la B no es la respuesta aquí. ¿Cuál será? La C es la respuesta, claro. Una corrida de toros implica un riesgo para el torero. Muy bien, jovencitos. Ahora voy a compartirte el otro material, ¿ya? Para desarrollar los ejercicios. Muy bien, dame unos segundos.
Bien. Bien, jovencitos. Muy bien. A ver, textos dialécticos. Aquí está, texto A, texto B. Texto A, texto B. Muy bien, jovencitos. Me van a ayudar con la lectura, ya como les pido en las clases, para que no sea un monólogo, para que también puedan participar. En estos, tenemos aquí dos textos que están hablando sobre el aborto, ¿no? Un tema controversial sobre el aborto. El primer texto fue escrito por Julián Marías, un intelectual español. Y el segundo texto por Peter Seiger. Muy bien, vamos a leerlo. Un voluntario para que me ayude con la lectura, por favor. Ya saben que la intervención se toma en cuenta para que tengan una buena nota. Alguien que me lea el texto. Si no hay voluntarios, ya saben que Yo, profe. voy a elegir al azar Yo, si no hay profe. voluntarios. Ahí está. Jara, lee por favor este texto, el de Julián Marías. A ver, la espinosa cuestión del aborto voluntario se puede plantear de maneras muy diversas. Todo el mundo distingue sin la menor posibilidad de confusión entre qué y quién, algo y alguien, nada y nadie. Si se oye un gran ruido extraño, me alarmaré y preguntaré, ¿qué pasa? ¿O qué es eso? Pero si oigo unos nudillos que llaman a la puerta, nunca preguntaré qué es, sino quién es. Cuando se dice que el feto es parte del cuerpo de la madre, se dice una insigne falsedad, porque no es parte, está alojado implantado en ella, y no meramente en su cuerpo. Una mujer dirá, estoy embarazada. Nunca, mi cuerpo está embarazado. Es un asunto personal por parte de la madre. Una mujer que dice, voy a tener un hijo. No dice, tengo un tumor. El niño no nacido aún es una realidad viviente que llegará si no lo paramos, si no lo matamos en el camino y si se dice que el feto no es un quién, porque no llegará. Porque no tiene un tiempo, una vida, uno tiene una vida personal. Habría que decir lo mismo del niño ya nacido durante muchos meses y del hombre durante el sueño profundo, la anestesia, la arteriosclerosis avanzada, la extrema senilidad, el coma. A veces se usa una expresión de refinada hipocresía para denominar el aborto provocado. Se dice que es la interrupción del embarazo. Los partidarios de la pena de la muerte tienen resueltas sus dificultades. La horca o el garrote puedan llamarse interrupción de la respiración y con un par de minutos basta. Cuando se provoca el aborto o se ahorca, se mata a alguien. Y es una hipocresía más considerar que hay diferencia según en qué lugar del camino se muere el niño que viene, a qué distancia de semanas o meses de nacimiento va a ser sorprendido por la muerte. Muy bien, Jara. A ver, aquí, jovencitos, el autor está en contra del aborto, ¿no? Él dice que es una hipocresía considerar que hay diferencias según en qué lugar del camino se encuentre el niño que viene.
a qué distancia de semanas o meses del nacimiento va a ser sorprendido por la muerte. Muy bien. Este texto ha sido escrito por Julián Marías. Muy bien, continuamos. Como es parte del mismo tema, Jara, vas a continuar. Ayúdame con el texto B también. Va. Según un informe reciente de la OMS, los abortos sin las necesarias condiciones de seguridad provocan la muerte de 47.000 mujeres al año y en casi todos los casos corresponden a países en desarrollo. Otros 5 millones de mujeres sufren heridas todos los años, a veces irreparables. Se trata de una enorme tragedia para las personas y para el futuro de nuestro ya superpoblado planeta. El mes pasado, la cumbre de planificación familiar, celebrada en Londres y organizada por el Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno británico y la Fundación Gates, anunció compromisos para atender a 120 millones de esas mujeres de aquí a 2020. Los oponentes responderán que el aborto es por naturaleza inseguro para el feto. Señala que con el aborto se mata a un individuo humano vivo y único. Esa afirmación resulta difícil de negar, al menos si por humano entendemos miembro que la especie Homo sapiens. También es cierto que no podemos limitarnos a invocar el derecho de elegir de una mujer para limitar la cuestión ética de la condición moral del feto. Y si el feto tuviera en verdad la condición moral de cualquier otro ser humano, sería difícil sostener que el derecho a elegir de una mujer embarazada comprende el de provocar la muerte del feto, excepto quizás en los casos en que la vida de la madre esté en peligro. La falacia del argumento antiaborto radica en el paso de la afirmación científica acertada de que el feto es un individuo vivo de la especie Homo sapiens, a la de que, por tanto, tiene el mismo derecho a la vida que cualquier otro ser humano. La pertenencia a la especie Homo sapiens no es suficiente para conferir el derecho a la vida de un ser. Podemos sostener convincentemente que no debemos matar contra su voluntad a seres autoconscientes que quieren seguir viviendo. Podemos considerarlo una violación de una autonomía o frustración de sus preferencias, pero ¿por qué la posibilidad de que un ser llegue razonablemente autoconsciente hace a que sea condenable poner fin a su vida antes de que tenga realmente la capacidad para la personalidad o la autoconciencia? Muy bien, Jara. Acá tenemos un texto de Peter Singer. Muy bien. El segundo texto, jovencitos, está a favor del aborto, ¿no? Él sostiene que está en la parte final, dice, podemos sostener convincentemente que no debemos matar contra su voluntad a seres autoconscientes que quieren seguir viviendo. Podemos considerarlo una violación de su autonomía o una frustración de sus preferencias. Pero, ¿por qué la posibilidad de que un ser llegue a ser racionalmente autoconsciente hace que sea condenable poner fin a su vida antes de que tenga realmente la capacidad para la racionalidad o la autoconciencia? Es decir, como el feto todavía no tiene conciencia de su existencia, entonces sería posible interrumpirle la vida, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el texto B. Muy bien, jovencitos. Pero aquí en la parte inicial dice algo interesante, ¿no? Dice que las mujeres que se someten al aborto mueren alrededor de
alrededor de 47.000 al año. Entonces, jovencitos, si lo que se busca es salvar la vida de las personas, entonces que las mujeres se sometan a un aborto en condiciones insalubres, provoca que mueran muchas más personas de las que se quieran salvar, ¿no? Muy bien, entonces aquí hay un punto en cuestión que debería tomarse en cuenta también cuando se debate sobre este tema. A ver, jovencitos, preguntas. La primera de ellas, en el texto A, el término insigne, ¿qué significa? Sentido contextual. Dice, cuando se dice que el feto es parte del cuerpo de la madre, se dice una insigne falsedad. Insigne es prestigioso, ¿no? Pero aquí tiene otro sentido. Se dice una insigne falsedad. ¿Cuál será la respuesta? Evidente falsedad, famosa falsedad, abstrusa falsedad, indeterminada falsedad. ¿Qué sentido tiene insigne? Yadira me dice la A, evidente falsedad. Muy bien, la A es la respuesta. Perfecto. Muy bien, Yadira. Muy bien, Estefan. Pregunta 2. Los textos A y B difieren en sus posiciones, pero ambos se refieren a un eje temático, ambos se refieren a un mismo tema. ¿Cuál es este tema? El pecado del aborto, la legalidad del aborto, el origen del aborto o el derecho al aborto. ¿Cuál será? ¿Cuál será aquí en la 2? La D, me dice Yadira. ¿Concuerdan con su compañera? Muy bien. Aquí la respuesta es la D. El derecho al aborto. Claro, ese es el tema del cual hablan los dos. En el primer caso, el autor, Julián Marías, dice que las mujeres no tienen derecho a abortar, porque están cometiendo un homicidio, están matando. El autor del texto B dice que sí tienen derecho a abortar porque este ser todavía no tiene conciencia de su existencia. Muy bien. Pregunta 3, jóvenes señoritas. Immanuel Kant sostenía que el hombre debía ser tratado como fin y no como medio. Luego de leer ambos textos, ¿qué podemos inferir? Peter Singer es el autor del texto B, ¿no? Voy a decir texto B mejor. En el texto B se deduce su afirmación a partir de la formulación kantiana. Hay una firme contradicción entre la tesis de Kant y los antiabortistas. La posición del texto A de Julián Marías se puede cimentar en la tesis kantiana. Hay compatibilidad entre la postura de Singer y la posición de Kant. Hay compatibilidad entre el texto B y la posición de Kant.
¿Cuál es la respuesta? La C, me dice Yadira. La 3, la C. muy bien, Yadira. La posición del texto A se puede cimentar en la tesis kantiana, que el hombre debe ser tratado como fin y no como medio. Bueno, el tema del aborto es bastante polémico, ¿no? Entran muchos argumentos en cuestión. Aquí se han mencionado apenas dos. A ver, continuamos. Los otros dos textos contrapuestos. Muy bien. Perfecto. En estos textos se está hablando sobre las teorías de un intelectual llamado Goffman. Van a hablar ambos textos sobre este intelectual. Muy bien, texto A y texto B. A ver, un voluntario o una voluntaria que me ayude con la lectura. Crispín, profesor, Crispín quiere, Crispín. Crispín, me dicen. A ver, primero voluntario, si no, yo voy a elegir aquí al azar. Una señorita que sea, ¿no? Claro, porque ya leyó un caballero. A ver, a ver, a ver. Ya está, me va a ayudar la señorita Ramos Figueroa. Ramos, ¿me escuchas? Ahí está. Muy bien, Ramos. Puedes leer los dos textos como Jara había leído. Puedes comenzar. Sí, no te escucho, Ramos. ¿Tienes problema con el audio? Ya vamos a señalar a alguien más. Stephanie Urbino, ¿me escuchas, Stephanie? Sí, profesor. Ahí está, muy bien. Stephanie, me vas a ayudar con estos dos textos. Puedes comenzar. Goffman se ha dedicado con tanta firmeza al análisis de las rutinas de la vida cotidiana, que sus escritos no pueden menos que ofrecer muchos esclarecimientos sobre el carácter de una integración social. Antes de elaborar estas visiones, es menester disipar varios malentendidos generados en torno a sus planteamientos. Goffman suele ser visto como un observador original de la vida social, cuya sensibilidad para las sutilezas de lo que denominó conciencia práctica y conciencia discursiva proviene más de una combinación de inteligencia aguda y estilo juguetón que de un análisis sistemático de análisis social. Esto es muy engañoso y es una de las razones por las que Goffman no ha sido reconocido como un teórico social de notable estatura. Deseo decir, por mi parte, que los escritos de Goffman tienen un carácter muy sistemático y este le confiere su potencial intelectual. Un modo mucho más interesante de acercarse a las obras de Goffman es verlas empeñadas en trazar mapas de las intersecciones de presencia y ausencia en una interacción social. De allí que sus obras importen ciertamente para unos y otros, aunque él haya adoptado una postura de reserva frente a problemas de proceso o desarrollo institucional de largo plazo.
La doctrina de Goffman es una dramaturgia social que no exalta las esencias subyacentes, sino las apariencias. Así, en su teoría quedan destruidas las jerarquías culturales convencionales. Los psiquiatras son manipulados por los pacientes, las diferencias entre el cinismo y la sinceridad se hacen ambiguas. El escenario del teatro se erige como modelo de comprensión de la vida social. Es decir, en la interacción social no existe ni lo superior ni lo inferior, solo la copresencia de ambos. Esta sociología de la copresencia repara en lo episódico y contempla la vida como si solo tuviera lugar en un ámbito interpersonal, ahistórico y no institucional, una existencia fuera de la historia y de la sociedad, que adquiere vida solo en lo efímero, proyectando una imagen de la vida social carente de estructuras sociales firmes que se asemeja a un escenario en donde los hombres interpretan diversos papeles en un drama social, donde las estructuras sociales pasan a ser el escenario y la utilería que dan contextos a dichas actuaciones. En este sentido, Goffman, lejos de concebir los roles sociales como un conjunto de funciones entrelazadas, propone un enfoque en el cual la vida social es contemplada sistemáticamente como un drama teatral. Muy bien, señorita. Perfecto. A ver, jovencitos, el autor del texto A, ¿no? Valora el aporte intelectual de Goffman, ¿no? En cambio, el autor del texto B le parece que no hay mucha sustancia en lo que sostiene Goffman. Perfecto. Ahora vamos a responder las preguntas. En la primera de ellas, jovencitos, el tema de discusión que enfrenta a los autores de los textos A y B, ¿cuál sería? Qué facilito. ¿Cuál sería aquí la respuesta, muchachos? El tema de discusión que enfrenta a los autores de los textos A y B. Stephanie me dice la C, Grisel también, claro. El aporte a la sociología de la teoría de Goffman. El texto A dice que hay un gran aporte, en cambio el texto B dice que no es tan bueno el aporte de Goffman. Correcto. Pregunta siguiente. Los sinónimos contextuales de estatura y contempla son respectivamente dimensiones y percibe, talla y mira, preferencia y piensa, talento y concibe. Hay que buscar estas palabras. Acá están resaltadas. Fíjate. Goffman no ha sido reconocido como un teórico social de notable estatura. Y en el segundo texto dice, propone un enfoque en la cual la vida social es contemplada sistemáticamente como un drama teatral. ¿Cuáles serían los sinónimos contextuales de estatura y contempla?
Goffman no es considerado un intelectual de notable estatura. La vida social es contemplada sistemáticamente. ¿Cuál será aquí la respuesta? Está facilito también, muchachos. La D, claro, de notable estatura, de notable talento. Goffman no es considerado un autor de notable talento. Muy bien, la D es la respuesta. D de dedo. Muy bien. Muy bien, perfecto. Pregunta 3. En relación a lo expuesto en el texto B sobre la sociología de Goffman, ¿es compatible sostener qué cosa? En el texto B se habla negativamente de los aportes de Goffman, ¿no? Yadira me dice la A. ¿Concuerdan con su compañera? Grisel concuerda. Muy bien, plantea un análisis superficial de la sociedad. Muy bien, esa es la respuesta. Según el autor del texto B, ¿no? La sociedad es como una representación, es como una obra de teatro. Las personas parecen que están actuando desde el punto de vista de Goffman. Y eso le parece un análisis inadecuado al autor del texto B. Muy bien, plantea un análisis superficial de la sociedad. No se enfoca en lo profundo, dice. 4. De los argumentos expuestos en el texto A sobre la propuesta teórica de Goffman, podemos concluir que. ¿Cuál será aquí la respuesta, muchachos? ¿Cuál será aquí la respuesta? ¿Cuál será? Dice el autor del texto A que Goffman no se encarga de estudiar las relaciones que se dan entre las personas
en el aspecto macro de la sociedad. Nos dice además que no se entiende, ¿no? Que hay otros sociólogos que no entienden la propuesta de Goffman. ¿Cuál será aquí, jovencitos, la respuesta? Te pregunta sobre la inferencia, ¿no? De los argumentos expuestos en el texto A sobre la propuesta teórica de Goffman, podemos concluir que aquí la respuesta, jovencitos, es la D, dedito. Muy bien, Yadira. Plantea un enfoque de estudio microsocial. Microsocial. Perfecto. Pregunta 5. Si Goffman hubiera preferido el análisis de las estructuras y no el de la cotidianidad, posiblemente, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuál será aquí? Se interesaría por el aspecto macro de la sociedad, ¿no? Si Goffman hubiera preferido el análisis de las estructuras y no el de la cotidianidad, posiblemente, Yadira me dice la B, Grisel me dice la C. Esta es la pregunta de extrapolación. ¿Cuál sería lo más inmediato, la consecuencia más inmediata? Si Goffman hubiera preferido el análisis de las estructuras y no el de la cotidianidad, ¿cuál sería lo más inmediato? Aquí sería posiblemente realizaría estudios en torno a las jerarquías sociales. Claro, sería reconocido como un distinguido sociólogo, no sería deducible, ¿no? Porque puede estudiar a las jerarquías sociales, puede hacer un análisis de las estructuras, pero puede hacerlo mal. Entonces, la C no podría ser. ¿Sería reconocido como distinguido sociólogo? No necesariamente, porque puede hacer un estudio errado, entonces no sería distinguido como gran sociólogo. Entonces, lo más acorde aquí es la B. Realizaría estudios en torno a las jerarquías sociales. Muy bien, B de barco, jovencitos. Muy bien, texto siguiente. Yo voy a leer el texto en esta ocasión. Se está hablando del racismo, jovencitos. Se está hablando del racismo. Muy bien. A ver, texto A. El rechazo al racismo está actualmente muy extendido. Describir una política, una ley, una tendencia o una nación como racista es equivalente a condenarla. Quienes creemos que la discriminación racial es mala, lo hacemos porque consideramos que no se debe elegir la raza como razón para tratar a una persona de modo diferente a las otras. Porque la raza es irrelevante para el hecho de que una persona pueda obtener un empleo, votar, recibir una educación superior o cualquier beneficio o carga de este tipo. Se dice que la irrelevancia de la raza se convierte en arbitrario, en injusto, reservar todas estas cosas para la gente de una determinada raza, mientras se las niega a las de otra.
Así, por ejemplo, cuando consideramos cosas como el empleo, es evidente que las desigualdades entre los candidatos a un puesto vacante han de ser desiguales en sus capacidades para desempeñar los deberes que el puesto exige y tal vez la medida de beneficio que el puesto pueda reportar a un aspirante o a otro. Es difícil pensar en alguna cosa para la cual la raza sea una característica relevante. De aquí que utilizar la raza como base para una discriminación es sencillamente aislar de modo arbitrario un factor irrelevante, que no tiene más fundamento que un sesgo o prejuicio sobre los que son de diferente raza. Muy bien, jovencitos. La tesis está contenida en la parte final, ¿no? Discriminar por raza es sencillamente algo arbitrario, algo injusto, porque la raza, dice el autor, es irrelevante. Muy bien. Pero el autor del texto A también nos dice que no tipo de segregación o de exclusión es negativa. Por ejemplo, dice, cuando un grupo de personas va a buscar un trabajo, ahí se hace una segregación. Se elige al más capacitado y se rechaza al resto. ¿Correcto? En este caso hay una discriminación positiva, pero cuando se habla de razas, ahí la discriminación es arbitraria, caprichosa. Muy bien, continuamos. Texto B. Un director de cine está rodando una película sobre la vida de los negros que habitan en el Harlem de Nueva York. El director busca actores negros. Un actor blanco se presenta al casting, pero el director se niega a admitirlo a una audición diciendo que la película trata sobre negros y que no hay ningún papel para blancos. El actor replica que con una peluca apropiada y un buen maquillaje puede parecer un negro. Además, puede imitar perfectamente las maneras, los gestos y el habla de los negros de Harlem. No obstante, el director se niega a considerarlo adecuado para el papel porque para la concepción de la película que él tiene es esencial que la experiencia del negro sea auténticamente retratada. Y por bueno que un actor blanco pudiera ser, el director no se sentiría satisfecho con la autenticidad del retrato. Este director está discriminando según líneas raciales, está discriminando por raza, pero no puede decirse que discrimine de modo injusto o arbitrario. Su discriminación es legítima para sus fines. Y además, su objetivo es perfectamente legítimo. Así pues, la objeción contra la discriminación racial no puede ser planteada en este caso. Fíjate que este texto B no se contrapone de una forma tajante al texto A, sino simplemente desarrolla una idea a partir del texto anterior. Te dice el ejemplo de este director de cine que quiere hacer una película de negros y se presenta un actor blanco. Lo que hace el director es discriminar racialmente, lo rechaza porque es blanco. Pero hay una diferencia. Aquí no podemos hablar de racismo porque la discriminación no es arbitraria. O sea, la discriminación no es injusta. Hay una razón que justifique esa discriminación. ¿Cuál es la razón? Que el director está buscando presentar, el director está buscando presentar auténticamente la vida de las personas negras. Muy bien, perfecto. A ver, jovencitos.
¿Cuál es el tema central del texto? ¿Cuál será aquí la respuesta? Se refiere a los dos textos, ¿no? El tema central, o sea, el título. La C, me dice Crispín. Muy bien. El alcance y los límites de la discriminación racial. La C es la respuesta. En la número 2, tanto en el texto A como en el texto B, la palabra arbitrario, ¿qué connota? Injustificación, confirmación, aproximación o prevención. ¿Qué connota arbitrario? Injustificación. Claro, es injusto, es arbitrario, dice. Discriminar por raza, el autor del texto A dice que es injusto, es arbitrario. Ah, ya bien. En el texto B se utiliza la misma palabra en el mismo sentido. No puede decirse que discrimine de modo injusto. Su discriminación es legítima para sus fines. Pregunta 3, jovencitos. Marque el enunciado incompatible con el texto A. ¿Cuál es la incompatible? La D, me dice Yadira, ¿concuerdan? ¿Cuál será? La D, Stephanie. Claro, no debemos aceptar ningún tipo de discriminación. Eso es falso con respecto al texto A. Porque él dice, hay discriminaciones que tienen que hacerse, que son buenas. Por ejemplo, cuando personas van a buscar un trabajo. Ahí se discrimina por capacidad. Los que son menos capacitados son discriminados. El que es más capacitado es seleccionado. O sea, no toda discriminación tiene que rechazarse. Pregunta 4. Se infiere del texto B, ¿qué cosa? ¿Cuál será? La B dice, se considera el dolor padecido por los negros, se avala una forma de discriminación racial, no se condena la discriminación arbitraria, la discriminación racial no tiene un propósito. Se infiere del texto B que se avala una forma de discriminación racial. Claro, nos pone el ejemplo, ¿no? Del director que discrimina racialmente al blanco porque lo que busca es brindar autenticidad en su representación de los negros. O sea, es como una excepción, ¿no? Un caso particular.
se avala un tipo de discriminación racial, cuando no es arbitrario, cuando hay una justificación. Muy bien. Pregunta 5. Si el director de cine discriminara de modo arbitrario, ¿qué sucedería? Si el director de cine discriminara de modo injusto, ¿qué pasaría? Pregunta de extrapolación. Su conducta sería reprobable, el actor blanco tendría alguna oportunidad, el casting estaría abierto para negros y blancos, su discriminación sería legítima. Después de esta pregunta te voy a pasar el enlace del formulario. La A me dice Crispín. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con su compañera? Yadira concuerda. Muy bien, claro. Si el director de cine discriminara de modo arbitrario, su conducta sería reprobable. Claro. La discriminación no debe ser arbitraria, se dice, ¿no? Si discrimina de forma arbitraria, su conducta sería reprobable. Muy bien, jovencitos. Voy a dejar de compartirte el material y ahora te voy a compartir un enlace para que puedas responder unas preguntas. Son preguntas de comprensión de lectura. ¿Está bien? Muy bien. Preguntas sencillas. Dame unos segundos. Aquí está. Muy bien. Entren a ese enlace para que puedan responder las preguntas de comprensión. Suerte, jovencitos.